El 17 de enero de 2018, mis amigos y yo estábamos disfrutando de la noche. De repente, sentí que un dolor intenso se apoderaba de mi pecho, como si un peso enorme me aplastara desde adentro y no podía respirar. La visión se volvió borrosa y sentí un sudor frío brotar por todo mi cuerpo. Traté de decir algo para pedir ayuda, pero las palabras no salían. El dolor era abrumador, irradiaba desde mi pecho hasta mi brazo izquierdo. Sabía que algo estaba terriblemente mal, podía escuchar las voces de mis amigos en pánico y frenéticas mientras me rodeaban, alguien gritaba mi nombre tratando de mantenerme consciente, pero yo me estaba escapando a través de la bruma del dolor. Escuché a alguien gritar, llamar al 911, que ella está teniendo un ataque al corazón. La urgencia en sus voces era aterradora, pero no pude responder. Todo se desvanecía y los sonidos de la habitación se volvieron distantes, ecos. El tiempo parecía extenderse sin fin mientras yacía allí indefenso. Sentí que mi cuerpo se debilitaba y el dolor se volvía más insoportable a medida que los rostros de mis amigos se llenaban de miedo y desesperación, y deseé poder tranquilizarlos. Pero no estaba seguro de estarlo cuando llegaron los paramédicos. Todo se convirtió en un borrón de movimiento y ruido. Apenas era consciente de que me subieron a una camilla, las voces gritando «médico», la máscara de oxígeno que me pusieron en la cara. El dolor todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclado con un extraño entumecimiento. Podía sentir cómo mi agarre en la realidad se deslizaba cuando la puerta de la ambulancia se cerró de golpe y aceleramos hacia el hospital. El dolor había desaparecido, fue como si hubieran accionado un interruptor y me encontré flotando ingrávido, libre de la pesada carga que me había estado aplastando. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tendido en la camilla. Los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre él, pero ese cuerpo ya no me siento como yo. Era solo un caparazón sin vida y quieto, mientras flotaba sobre mí viendo cómo se desarrollaba todo. Fue una experiencia verme desde esta perspectiva. Podía ver cada detalle, la firmeza de mi piel, la forma en que mi pecho apenas se movía mientras intentaban mantenerme con vida. Mis amigos todavía estaban allí, acurrucados. Algunos llorando, otros con las manos entrelazadas en oración silenciosa. La habitación se llenó con una sensación de urgencia, pero me sentí completamente tranquilo, casi desapegado, como si nada de esto realmente me estuviera pasando a mí mientras continuaba para observar. Noté algo más, otras formas, otras almas flotando cerca de sus propios cuerpos. Eran como yo separados de lo físico, mirando el caos desde arriba, podía reconocerlos como almas, tal como yo era, pero no había necesidad de palabras entre nosotros. Estábamos todos atrapados en este extraño limbo, conscientes de la presencia del otro, pero sin interactuar, como si un entendimiento tácito nos mantuviera separados. Sin previo aviso, sentí que me alejaban de la escena. Debajo de la habitación del hospital, los paramédicos, mis amigos, todo se desvaneció en una suave mancha y estaba llegando a un lugar diferente, una atmósfera diferente a todo lo que había conocido. Era un lugar más allá de lo físico donde todo era familiar y completamente extraño al mismo tiempo. Noté una línea de almas que se extendía ante mí y se movían en una lenta y deliberada procesión. Me di cuenta de que, aunque había profesado seguir a Jesucristo, nunca lo había aceptado completamente en la manera que más importaba. Mi fe había sido más una rutina, algo que hacía porque se esperaba, en lugar de una relación genuina que transformara mi vida. Había seguido los trámites para asistir a la iglesia y decir las cosas correctas, pero en el fondo había mantenido una parte de mí separada, y nunca me había rendido realmente a él. Luego vino. Había estado involucrado en varias actividades de la iglesia, pero como la luz reveló que a menudo había descuidado mis responsabilidades, hubo momentos en los que serví a medias por obligación en lugar de amor. Recordé los momentos en que me salté mis deberes priorizando mi propia comodidad y conveniencia sobre las necesidades de los demás. Mi servicio a Dios había sido inconsistente y, en muchos aspectos, superficial. Entonces, la luz reveló mi compromiso o más bien la falta del mismo. Había comenzado fuerte con pasión y dedicación, pero con el tiempo mi devoción había disminuido. Permití que las distracciones, las dudas y las preocupaciones mundanas me alejaran del camino de Dios. No había permanecido firme, alejándome cada vez más del fervor que una vez tuve, permitiendo que mi vida espiritual se volviera fría y complaciente. La cuarta revelación fue que sentí una profunda vergüenza cuando la luz descubrió las áreas de mi vida en las que me había entregado a conductas pecaminosas. Estas no eran solo las obvias, los pecados externos, sino también los pensamientos y deseos ocultos que había albergado en el corazón. Había justificado estos pecados diciéndome que eran míos o insignificantes, pero ahora se destacaban como manchas oscuras en mi alma que estropeaban la pureza que se requería para estar ante el amor de Dios. Por otro lado,
fue el siguiente pecado revelado: no haber podido mostrar verdadero amor y compasión a quienes me rodeaban. Recordé momentos en los que había sido egoísta, poniendo mis propias necesidades por encima de las de los demás, guardando rencor y no extendiendo bondad a aquellos que más lo necesitaban. Mi corazón me endurecí y perdí la oportunidad de ser un recipiente del amor de Dios en el mundo. Luego vino el crecimiento espiritual. Había descuidado nutrir mi relación con Dios. No crecí en fe. Me había sentido satisfecho con lo que no buscaba una comprensión más profunda o una alineación más cercana a Él. Mi vida espiritual se había estancado. Era una mera sombra de lo que podría haber sido. Me di cuenta de que al no buscar el crecimiento espiritual me había permitido alejarme de Dios, perdiendo la conexión que debería haber sido el fundamento de mi vida. Por último, en la luz reveló el perdón. Había albergado falta de perdón en mi corazón, aferrándome a heridas y rencores del pasado. Vi los momentos en los que me había negado a dejar ir, aferrándome a la ira y al resentimiento en lugar de ofrecer el perdón que Dios me había dado tan libremente. Esta falta de perdón había envenenado mi corazón, creando una barrera entre mí y el amor de Dios. A medida que cada una de estas revelaciones salió a la luz, sentí un shock profundo y abrumador. Me había considerado un cristiano comprometido, alguien que servía a Dios y vivía una buena vida, pero ahora, de pie ante este trono, vi la verdad con dolorosa claridad. A pesar de mi compromiso terrenal, había fallado en estas áreas críticas y estos fracasos habían dejado profundas manchas oscuras en mi alma. La figura en el trono no necesitaba hablar, el veredicto era claro: no era apto para el reino de los cielos. Mis pecados, las manchas que marcaban mi alma, me habían descalificado para entrar al lugar de luz y paz eternas. A pesar de mis buenas intenciones y mi apariencia exterior de justicia, no había alcanzado el estándar requerido para morar en la presencia de Dios. El peso de esta comprensión me estaba aplastando. Había pasado mi vida creyendo que estaba en el camino correcto, solo para descubrir que me había estado alejando de Dios todo el tiempo. Cuando la última de las revelaciones se asentó dentro de mí, la figura en el trono levantó una mano y, sin decir una palabra, la orden fue clara. Iba a partir. Una profunda sensación de finalidad se apoderó de mí, más fuerte que cualquier cosa que jamás había sentido. La luz que me había rodeado comenzó a atenuarse, y con ella, una fuerza poderosa se apoderó de mí, alejándome del trono. Traté de resistirme para aferrarme a la luz, pero era inútil. La atracción era implacable, arrastrándome lejos de la presencia radiante, lejos de cualquier esperanza de redención. A medida que me alejaban más del trono, sentí que mi prenda comenzaba a cambiar. El blanco puro que una vez me había vestido comenzó a desvanecerse, oscureciéndose. Con cada momento que pasaba, miré hacia abajo con horror mientras las manchas en mi alma se hacían más grandes, extendiéndose como una mancha, consumiendo la luz que una vez había estado allí. Mi prenda, que una vez había brillado con un suave resplandor sagrado, ahora se apagó y se volvió de un gris enfermizo y sombrío. Con él, la pérdida de esa luz produjo un vacío abrumador, como si la esencia misma de quien era, todo lo que me hacía sentir vivo, estuviera siendo despojado, dejando atrás un caparazón vacío. La paz, la comodidad, el sentido de pertenencia que había sentido momentos antes, todo fue ido reemplazado por un vacío que parecía consumir mi ser. La fuerza que me atraía se hizo más fuerte, más agresiva, y fui arrojado a través de la oscuridad a una velocidad aterradora. La luz del trono se desvaneció en la distancia y a mi alrededor las sombras se profundizaron. La atmósfera cambió nuevamente, volviéndose pesada y opresiva, llena de un calor insoportable. El aire estaba denso, con una sensación de desesperación, un lugar donde la esperanza era un concepto extraño. Finalmente llegué a una vasta tierra desolada, un lugar donde la luz del trono no podía llegar. El aire se llenó con los sonidos de angustia y gritos de tormento de las almas, sufrimiento perpetuo. Mientras miraba a mi alrededor, vi innumerables otras almas, sus prendas tan opacas y sin vida como la mía, resonaban en agonía, y luego sentí a los seres que habían estado esperando por mí. Figuras retorcidas emergieron de las sombras, su presencia me llenó de un temor como nunca antes había conocido. Se acercaron a mí sin dudarlo. Sus intenciones eran claras, este era su dominio y ahora yo era uno de los suyos, destinado a compartir el tormento que llenaba este lugar. Las figuras oscuras se cerraron en mi corazón, llenas de un terror que las palabras no pueden describir. Estos seres retorcidos y monstruosos no se parecían a nada que hubiera imaginado, sus formas eran sombrías e indistintas, pero allí, sin un momento de vacilación, me agarraron. No había escapatoria, no había resistencia posible. Tenían el control total. Estaba indefenso cuando comenzaron a arrastrarme por el suelo árido y agrietado, empujándome hacia un destino desconocido. La fuerza con la que se movían era aterradora y sentí como si me estuvieran desgarrando tanto física como espiritualmente mientras me arrastraban.
Más profundamente en esta tierra de pesadilla, pude ver el destino de las almas a mi alrededor, aquellas que habían llegado antes que yo, ahora soportando un tormento inimaginable. Dondequiera que mirara, había sufrimiento. Las almas estaban atrapadas en formas de agonía, cada una reflejando la oscuridad que habían traído consigo desde sus vidas terrenales. Algunos estaban encadenados retorciéndose de dolor mientras luchaban contra ataduras que nunca se romperían. Otros estaban envueltos en llamas que no consumían sino quemaban eternamente. Sus gritos de angustia resonando en el aire desolado, vi almas arañando el suelo tratando de escapar de pozos de fuego que los consumía continuamente, solo para ser arrastrados hacia abajo por las mismas sombras que los atormentaban. Algunas almas quedaron atrapadas en ciclos interminables de desesperación, reviviendo sus peores momentos una y otra vez sin esperanza de respiro. El aire estaba denso con el hedor de la decadencia y el sonido de gemidos interminables. Justo cuando los seres comenzaron a arrastrarme más cerca del corazón del tormento, sentí una repentina e intensa presión en mi pecho y una fuerza insoportable que parecía venir de la nada. El mundo a mi alrededor temblaba y las sombras vacilaban como si algo poderoso estuviera tratando de tirar de mí hacia atrás. Los seres apretaron su agarre, pero su agarre comenzó a deslizarse como si una fuerza invisible me estuviera arrancando de su agarre. La presión en mi pecho se intensificó y pude escuchar las órdenes del médico gritando, sus voces cada vez más fuertes, más urgentes. La oscuridad a mi alrededor comenzó a romperse bajo el peso de cualquier fuerza que me alejara del borde. Podía sentir a los seres tratando de arrastrarme de regreso a su gras desesperados, pero la fuerza que me empujaba hacia arriba era más fuerte, más insistente. Con una sacudida que se sintió como un rayo, recorrió todo mi ser, fui empujado de regreso a mi cuerpo con una fuerza repentina y abrumadora. Mis ojos se abrieron de golpe y jadeé en busca de aire. Mis pulmones ardían mientras se llenaban de oxígeno. Los médicos que habían estado trabajando tan frenéticamente hicieron una pausa por un breve momento, expresiones una mezcla de conmoción y alivio cuando se dieron cuenta de que había regresado. La intensidad del avivamiento me sacudió hasta el fondo. Mi cuerpo temblaba mientras yacía allí, los recuerdos de dónde había estado aún frescos en mi mente en el momento en que regresé a la vida. Todo cambió, la experiencia me había sacudido hasta lo más profundo. No dejando ninguna parte de mi alma intacta, no pude olvidar la oscuridad que había presenciado, el tormento que me esperaba o las manchas en mi alma que casi me habían costado todo. Los recuerdos de ese lugar, el veredicto que recibí y los seres que intentaron reclamarme quedaron impresos en mi corazón con una claridad que nunca se desvanecería. Desde ese día, mi vida se convirtió en un testimonio de la misericordia que me habían mostrado. Sabía que me habían dado una segunda oportunidad y estaba decidido a no desperdiciarlo. Mi fe, que antes había sido la mi rutina, ahora ardía con un fervor que nunca antes había conocido. Me comprometí plenamente a vivir según las expectativas de Dios, entendiendo que cualquier cosa menos sería una traición a la gracia que había recibido. Cada día buscaba alinear mis acciones, pensamientos y palabras con las enseñanzas de Cristo. Me volví más consciente de mis elecciones sabiendo cuán fácilmente me había desviado del camino antes de que mi servicio a Dios ya no fuera un mero deber sino un profundo privilegio. Me acerqué con un corazón lleno de gratitud y humildad. Sabía que cada acto de fidelidad, cada momento de devoción, era una oportunidad para limpiar mi alma de las manchas que casi me habían condenado a todos los creyentes. Les insto con la más profunda sinceridad a tomar calor de las lecciones según mi experiencia. Según mi experiencia, los 7 pecados que encontré no fueron meros fracasos sino ofensas graves que ponen en peligro nuestro lugar en el reino de Dios. Cada una de estas áreas es fundamental para nuestro viaje espiritual y nuestra posición ante Dios. Aquí hay una advertencia sincera para evitar estos peligros. Asegúrese de que su aceptación de Jesucristo es genuina y completa, sirva a Dios con integridad y dedicación, mantenga firme en tu caminar con Dios, proteja tu corazón y tu mente contra el pecado, muestre amor y compasión genuinos hacia quienes te rodean, busca un crecimiento continuo en tu fe, no te contentes con el lugar donde estás. Busque espiritualmente una comprensión más profunda, ore fervientemente y comprométase con la palabra de Dios para desarrollar una relación más cercana e íntima con Él. Finalmente, libere cualquier falta de perdón que tenga en su corazón que pueda encontrar fuerza y gracia para recorrer este camino evitando fielmente las trampas que pueden conducir a la destrucción espiritual. Buscar Dios con todo tu corazón y dejar que su espíritu te guíe en cada paso.